Hemos estado predicando ya 2 mensajes sobre esta serie que llamé Anclado a la Colina. Y las colinas pues son pequeños cerros, ¿verdad? Esa es una colina y justo ahí enfrente o sea, sales de la ciudad de Jerusalén y ahí enfrente está la colina donde sucedieron esto de la crucifixión de Cristo Jesús. Y entonces tú puedes ir de turista, estar ahí parado, llegar ahí a ese lugar, pues mucha gente llora ahí, ¿verdad? El lugar es especial porque ahí murió Cristo en la cruz. Y cerca de ahí está el sepulcro, suponemos que ahí es el sepulcro donde Jesús fue sepultado y luego donde Jesús resucitó. Y toda esa zona, pues ahí están, nada más que está lejos de nosotros, pero tú puedes ahorrar e ir a Jerusalén y hacer todo el recorrido. Entonces, hemos estado hablando de estar anclados a esa colina. Espiritualmente, nosotros debemos vivir bajo la sombra de la cruz. No hay nada en este mundo más importante que vivir bajo la sombra de esa cruz. Ya hemos hablado ya de la humildad de Jesús al venir a este mundo, hacerse como nosotros y luego no solamente ser como nosotros, sino ser un siervo, un esclavo yendo a morir a esa cruz. Hablamos la semana pasada acerca del amor que mantuvo a Jesús en esa cruz y cómo esas 2 primeras cosas afectan nuestra vida diaria y cada uno de nosotros debe tomar eso y llevarlo a la práctica y ser humildes como Jesús y tener el amor de Jesús para otras personas. Ahí están resumidos los 2 mensajes, así los hubiera dado, ¿verdad? En lugar de 1 hora cada uno. Bueno, hoy vamos a ir si no el más importante, porque el más importante todavía es el 4º mensaje, que es sobre la victoria que obtuvo Jesús en la cruz. Vamos a hablar de este evento que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que vamos a ir al mensaje, voy a orar y luego vamos a ir al mensaje. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque podemos venir, estar reunidos todos aquí. Sí, Señor, pues presencial también ahora con estas herramientas del internet. Te damos gracias, Padre, porque podemos llegar a muchos lugares con tu palabra, pero no hay nada, Señor, como venir y convivir como hermanos, vivir en una familia como la iglesia, Señor, siendo tus hijos, donde tú eres la cabeza y nosotros somos tu cuerpo. Y convivimos y vivimos todos juntos y somos edificados, dice tu palabra, como piedras vivas para que tú puedas tener un templo donde ser adorado, como lo acabamos de hacer con todas estas alabanzas, con nuestras ofrendas. Y también, Señor, venir y escuchar tu palabra y dejarnos ser impactados por ella en nuestra vida, en nuestro corazón y ser transformados. Te damos gracias por eso. Gracias, Señor, por tu muerte en esa cruz que transformó profundamente, que impactó profundamente este mundo, no solamente este mundo, nuestras vidas. Te doy gracias por eso. Te pido esta tarde ya que tú estés con nosotros, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra y que lleve frutos, Señor, en nuestra vida diaria. Te lo pido, Señor, para cada jovencito, jovencita, para cada adulto de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Entonces voy a encender esto, aquí está ya, ahí está. Entonces, hablamos de humildad en Filipenses 2, uno de los pasajes más controversiales, porque habla precisamente de cómo Jesús fue encarnado, cómo Dios se hizo hombre, y ahí está el proceso, cómo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un ser humano, 100% Dios, 100% humano. Este pasaje de Filipenses es importantísimo porque marca muy claramente esta doctrina que nosotros llamamos de la Trinidad. Dios en 3 personas, y es muy claro ahí, es como un pasaje definitivo. Hablamos del amor entonces también en Efesios 4, del 31 al 52, y hablamos de cómo Dios nos amó de tal manera
que entregó su vida por nosotros en un sacrificio vivo, agradable a Dios y obediente a Dios, fue a la cruz, ¿ok? Esta tarde entonces vamos a hablar sobre el sacrificio de Jesús y cómo eso puede afectar nuestras vidas. ¿Estás listo? Entonces ve conmigo al libro de Romanos, a la carta que escribió Pablo a los romanos. A veces hablamos, mientras vas ahí te voy a ir diciendo algunas cosas, a veces hablamos, pues es que Pablo dijo, es que en Romanos dice, pero tú debes de saber siempre o tener en tu mente siempre que es palabra de Dios, o sea, no es lo que Pablo pensaba, es Dios hablando a través de Pablo. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Cuando yo digo Pablo dice o Pablo está diciendo, aquí no son los pensamientos de Pablo, ni seguimos a Pablo, ni somos paulinos, ¿verdad? Somos cristianos. Entonces, él escribió, fue un instrumento de parte de Dios, pero también fue inspirado por Dios para escribirnos esto. Así que vamos ahí entonces, te dije Romanos capítulo 3, del 20 hasta el 31. Para entender un poquito, déjame hablarte del contexto. Pablo está escribiendo a romanos, gente que la gran mayoría o no eran judíos o eran judíos que estaban apenas creyendo en Cristo Jesús como el Mesías que se había anunciado. Había una comunidad fuerte de judíos en Roma y ellos habían conocido de la palabra de Dios, pero todo lo querían judaizar, decimos, ¿verdad? Y entonces habla mucho sobre la circuncisión, sobre los ritos que tenían los judíos o que tienen todavía hasta la fecha algunos judíos, pero Pablo entonces se centra a hablarles sobre la salvación. Y en Romanos, todo el capítulo de Romanos, por lo menos los primeros 11 capítulos, está desarrollando toda la teología, toda la doctrina sobre tu salvación. ¿Ok? Y entonces empieza en estos primeros capítulos hablando de la condenación, que todo el mundo está bajo condenación. Todo el mundo está bajo condenación. No importa si eres judío o si eres griego o si eres romano, no importa, ¿verdad? Si eres mexicano, brasileño, nicaragüense, nigeriano, de donde seas, ¿verdad? Que tenemos de todo eso aquí. Entonces, no importa si eres de donde seas, todos estábamos bajo condenación. ¿Ya están ahí? Romanos 3, 20 y vamos a ir hasta el 31. Dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles,
porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Ok? Bien, tú estás escuchando todo este pasaje y dices, ¿de qué está hablando? Demasiadas palabras muy técnicas, ¿verdad? Estamos hablando de justificar, estamos hablando de redención, de propiciación. Son palabras que normalmente no utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Así que vamos a ir avanzando sobre este pasaje y ver cómo se relaciona con esa muerte en sacrificio de Jesús en esa cruz. ¿Ok? Lo primero que te quiero mostrar aquí, en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿qué? En rescate por muchos. Jesús vino a este mundo en rescate, en una misión de rescate, ¿ok? Entonces tú imagínate una misión de rescate. ¿Qué te parece un incendio? ¿Ok? Y hay familias enteras adentro del edificio y se está incendiando, ¿verdad? Y entonces en medio del incendio se organizan afuera para hacer una misión de rescate. También lo puedes ver cuando hay un secuestro y se organiza la policía, ¿verdad? Y para entrar en acción e ir a hacer un rescate, ¿ok? Y hay rehenes adentro, una situación así, tú has visto películas incluso de eso. Y entonces entran para hacer un rescate, ¿verdad? Hay una película que a Lupita y a mí nos gusta mucho que se llama bueno, la segunda es Londres bajo fuego, pero la otra es, se me fue el nombre. Olimpo bajo fuego se llama, ¿no? Y entonces hay una misión de rescate para ir a rescatar al presidente de los Estados Unidos. Qué curioso, pues la película es de allá, ¿no? Aquí no creo que muchos quisieran rescatar a Andrés Manuel López Obrador, pero pues tiene sus enemigos. Pero se organizan, ¿verdad? Y uno pues es ahí el importante de la película, y entonces entra, ¿verdad? Y balazos y quiebra los cuellos y todo, hasta que logra por fin hacer un rescate. Jesucristo vino de esa manera y muy real, no fue una película, no es una historia que contar, alguna fábula, fue muy real que Jesucristo vino a este mundo de esa manera a rescatarnos, de esa manera. Ahora, el gran problema es que la mayoría de este mundo piensa que no necesita un rescate, pero la Biblia es muy clara. Dice que estamos todos bajo pecado y el pecado te llevará a la muerte, una separación eterna de Dios. ¿No les preocupa eso? No te preocupas, te preocupas más por las cosas aquí materiales de esta tierra que por la vida después de la muerte. ¿Qué va a pasar si quedas aislado de Dios por la eternidad, separado de Dios en una muerte? Lo llama el Apocalipsis una segunda muerte. ¿No te preocupa nada? Cuando a mí me explicaron eso, a mí me preocupó en gran manera. Dije, ¿qué tengo que hacer entonces? Y la respuesta fue, llegaste tarde para salvarte. No hay nada que hacer porque alguien ya lo hizo. Jesús te rescató. Jesús te rescató. Lo hizo. Ahora la forma de rescate fue de esta manera. Él dio su sangre, ¿verdad? Él dio su sangre. Cuando tú haces una donación de sangre, ¿alguien ha donado sangre aquí? Sí, ahí están los valientes, ¿verdad? Míralos allá arriba también. Has donado sangre, pues primero es una agujota bien grandota, ¿verdad? Y te van a sacar por lo menos medio litro. De los 5 litros que tienes, te sacan medio litro. Es lo máximo que puedes donar. Aún así, con 500 mililitros de sangre donada, algunos se llegan a desmayar. Bueno, algunos nada más viendo la aguja se desmayan, ¿verdad?
Pero algunos con el dolor en el piquete, ahí ¡pum!, se van, ¿verdad? Por eso es acostados y todo. Y eso es nada más 500 mililitros de sangre. Jesús dio toda su sangre para salvarnos. Eso obviamente le ocasionó la muerte. Jesús mismo lo explica de esta manera. ¿Tú has visto las semillas? ¿Semillas de qué? Semillas, no sé, de naranja, por ejemplo. ¿Has visto las semillas del limón? Porque vas mucho a los tacos, yo sé. Y entonces siempre le echas limón y haces las semillas para afuera. Si tú esa semilla la pones ahí en tu casa, en el ropero, ahí en la cocina, y las pones por ahí nada más, ¿va a salir un arbolito de limón? No. La semilla tiene que ser enterrada, tiene que ser plantada y tiene que morir. Dijo Jesús, si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Así que en la muerte de Jesús en esa cruz, que es lo que hemos estado analizando, fue un sacrificio, entregó toda su vida por ti, en particular por ti. Algo muy personal entre tú y Dios. Dios dio su vida por ti. La entregó toda la sangre para rescatarte y no le importó. Y Él fue a esa cruz como un sacrificio y se entregó. Entregó toda su vida, ¿ok? 33 años de edad. Simplemente siguió obedientemente la orden que su padre le había dado. Y aunque tú lo ves orando en el Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Está hablando de la copa de ira, ya lo he explicado. Que no se haga como tú, que no se haga como yo, sino como tú, ¿verdad? Que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y él, pues se levanta de ahí, Dios Padre le dice, pues no, ¿verdad? O sea, para eso te envié. Así que en su humanidad, y aún siendo 100% Dios, Él fue a esa cruz y se mantuvo en esa cruz hasta derramar la última gota de sangre por ti. La última gota de sangre la derramó también por mí. Y fuimos comprados entonces, dice la palabra de Dios, a precio de sangre. Tu vida le costó toda su sangre. Así que vamos a hablar sobre ese sacrificio que nos trajo a nosotros justificación. Y es de lo que está hablando este pasaje que acabamos de leer. La justificación a través de ese sacrificio en la cruz, que fue lo que pasó. Entonces vámonos rápido aquí con lo técnico, de algunas definiciones. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Enseñamos en Hijos del Trueno que cuando vas a hablar de un término que no es de tu área, pues le estudies bastante bien. Y este es un término legal. Si tú eres abogado, entiendes perfectamente la palabra justificación, pero los que no somos, ¿verdad? Pues justificación, yo me acuerdo de que había una tecla cuando estudiábamos mecanografía, ¿verdad? En las máquinas de escribir antiguas, que decía, la tienes que justificar, y entonces era hacer que todo cuadrara, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver con eso, justificar. No sé por qué se llamaba así, justificar. Que todos quedaran igual, ¿verdad? Yo creo, no sé. Ok, ¿qué es la justificación? Hacer que una persona sea considerada inocente en un juicio legal. ¿Ok? Entonces hay un juicio. A ver, ¿cómo? Y entonces el amor de Dios y el amor que lo mantuvo en la cruz. Entonces el amor, ¿qué, verdad? ¿Por qué no Dios simplemente pasó por alto nuestros pecados sin crucificar a nadie? ¿O por qué Dios simplemente no nos perdona y ya? ¿Por qué la gente condenada por sus propios pecados tiene que ir a pagar al infierno por sus pecados? Por la justicia. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Entonces nosotros lo explicamos de esta manera. Imagínate que alguien, no sé, entra a tu casa para robarla, ¿verdad? Entra por ejemplo a casa de los Abella,
saca una pistola, ¿verdad? Bueno, Jorge saca la suya también. Yo supongo que él tiene. Y entonces la saca, ¿verdad? Y se agarran a balazos. Pero el ladrón le dispara a Luzma y muere. Y ahí llega la policía y agarra al ladrón. ¿Puedes sentir? Tú quieres justicia. Tú no quieres, o sea, yo te perdono, pero justicia, yo quiero justicia. Y vas a pedir que el juez le aplique toda la justicia que pueda ser posible aquí en México. ¿Ok? Y entonces están en el juicio, ahí está el asesino, están todos los Abella de este lado, ¿verdad? Imagínate que el juez diga, te perdono, vete y no peques más. ¿Cómo te sentirías? ¿Y la justicia dónde está? Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo que tiene que entregar justicia. Y el pecado, cualquier pecado, tiene que ser pagado. Y se paga con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que para que nosotros seamos justificados, o sea, que delante del juicio de Dios, tú y yo seamos encontrados inocentes palomitas, ¿verdad? Todos con sus alitas, ¿verdad? Ahí, su areola aquí, ¿verdad? Como un angelito que nunca hizo nada malo en este mundo, ¿verdad? Para que tú seas considerado como alguien justo delante de Dios, alguien tuvo que pagar por tu pecado. O tú tendrás que ir a pagar por tu pecado si no aceptas el pago que Jesucristo hizo en esa cruz por ti. ¿Está claro? Jesús pagó la deuda que tú tenías y por eso tú puedes ser ahora libre del pecado, justificado, o sea, señalado como alguien que es inocente delante de Dios, libre para acercarte a Dios porque Él pagó por ti, Él murió en tu lugar. Esa es la gran verdad. Él murió en tu lugar. Ese es el cristianismo. No hay otra cosa que podamos mejor predicar que Jesús murió por ti. La gran noticia, la buena noticia es que Cristo murió por ti. Tú no tienes que pagar. Eso es justicia, eso es justificación. Y de esa manera resolvió Dios el amor y la justicia de Él. De esa manera. Así que en su amor resolvió nuestro problema por nosotros. Dijo, no va a haber otra que alguien perfecto, sin mancha, vaya y se entregue en sacrificio por todos nosotros. Y dice Isaías 53 que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Clara la palabra? Justificación. Tito 3, 4 al 7 lo dice de esta manera, la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, bondad y amor, ¿te acuerdas que vimos eso? Bondad y amor para con los hombres, se manifestó como Él mismo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, yo patroncito, yo le hago esto, pero no me haga mal, ¿verdad? Eso no es justicia. Tú no puedes hacer nada para salvarte, nada para salvarte a ti mismo. No es por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Cuando Dios toma tu vida, la desecha, ¿verdad? Y te da una vida nueva. Eso es regeneración. Y por la renovación te hace de nuevo. Dios no te hace una mejor persona, te hace una nueva persona. Amén. Amén. Dios te hace una nueva persona por la renovación en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue derramado, dice, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia. ¿Ahora entiendes? Justificado, siendo
marcado como inocente por su gracia. Él te hizo un favor que tú no merecías. Eso es gracia. Cuando tú le haces algo a alguien que no se lo merece, mira, no te lo mereces, pero ahí está, eso es gracia. Hallamos gracia delante de Dios. Así que justificados por su gracia, venimos a ser herederos. Como ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ahora eres heredero, ¿verdad? Todos quieren heredar las cosas, ¿verdad? Pues yo quisiera heredar algunas casas que dejó mi papá, pero pues no fue así. Pero en Dios sí, eres un hijo de Dios y ahora eres heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ese es el gran regalo. Olvídate del dinero y las bendiciones aquí en esta tierra. Tienes vida eterna ahora en su nombre. Todo eso se debió al sacrificio de Cristo en esa cruz. Todo eso fue pues posible por eso. La palabra griega ahí es dikaios, dilo, dikaios. Ya ven que todos somos griegos aquí. La palabra significa literalmente una declaración legal de inocente, de inocencia. Es inocente, ¿verdad? En un juicio pues no te hallan culpable, pues el juez te declara inocente y cierra el caso y se abrazan todos y salen, ¿verdad? Él se puede ir libre, ¿ok? Inocente, eso es lo que significa lo que se tradujo como justificados. Efesios 2, 8 y 9 lo deja más claro que ni el agua. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Esa fe, fíjate nada más. Híjole, no me puedo mover mucho, pero hoy me quiero mover mucho. Por medio de la fe. La fe fue un regalo incluso también de Dios para ti, para que tú creyeras. Él abrió tu mente, Él abrió tu corazón. He escuchado historias de gente que nadie le fue a compartir. Ellos de repente encontraron en la Biblia la verdad. ¿Has oído historias así? Yo sé de un señor que una vez encontró una Biblia y ahí Dios le habló, se convirtió, entendió cada cosa, ¿verdad? La fe incluso es un don, un regalo que Dios te dio y Él te atrajo por amor y te explicó esto a tu corazón. Eso es la fe y eres salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros o no de ustedes, es un don, un regalo de Dios, no por obras. Ya, más claro no se puede, ¿no? No por obras, para que nadie diga, yo me lo gané, yo estoy más cerca de Dios, yo soy tan bueno que pues Dios, ¿verdad? Me aceptó en el cielo. No es así. Ahora, ¿cómo se delimita esta justificación? ¿Para qué me dio entonces la ley? Si me iba a juzgar por la ley y Dios sabía que nosotros no íbamos a cumplir la ley, ¿para qué Dios nos dio la ley? Cuando digo la ley, pues los judíos en ese tiempo estaban en su cabeza entendiendo que Pablo está hablando de todo el Antiguo Testamento, en especial de los primeros 5 libros que llaman ellos o se llaman el Pentateuco. Y estos 5 libros que ellos llaman la ley contenían todos los requisitos para que tú fueras salvo por obras. O sea, tú tenías que cumplir la ley para entrar al cielo. ¿Ok? Y entonces, échenle ganas, ¿verdad? Les dio la ley y les dijo, échenle ganas. Entonces, ¿para qué nos dio la ley si no la íbamos a poder cumplir? Nuestro pasaje dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, tú no puedes cumplir la ley. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Honra a tu padre, a tu madre, ¿verdad? Amarás al Señor, pues para empezar con eso, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No podemos, ¿verdad? Pablo deja bien establecido aquí, o la palabra de Dios deja bien establecido, que todos hemos quebrantado la ley. Todos quebrantamos la ley. Todos la quebrantamos. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento de pecado. La palabra de Dios que está aquí te sirve primero para decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo cumplir la ley. Soy un pecador, estoy perdido, ayúdame. Y puedas pedir ayuda de parte de Dios para salvación. Entonces nos sirve primero para saber que soy pecador. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces eso no quiere decir que ya no leas el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no sirve nada. No. El Antiguo Testamento te muestra que eres un pecador, pero la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, queriendo cumplir la ley, queriendo agradar a Dios en todo, hallo esta ley: el mal está en mí. Ese es nuestro gran problema como seres humanos. Hemos caído de la gracia de Dios. Tenemos ahora una naturaleza pecaminosa. Te es más fácil pecar que no pecar. Estamos inclinados hacia el pecado. Es más fácil, ¿verdad? Dejarte llevar por el pecado que evitar el pecado. Es más fácil, ¿sí o no? O nada más a mí me pasa, soy el más pecador aquí de todos. Es más fácil, nada más 2, 3 amigos, ¿verdad? Ahí valió todo. Un ratito en el internet y aguas, ¿verdad? Una oportunidad de transear ahí algo de dinero y llega la tentación y es más fácil que caigas porque el mal, esta naturaleza pecaminosa sigue en ti. ¿Ok? El mal está en mí. ¿Para qué otra cosa nos sirve la ley? Para hacer notoria nuestra incapacidad. Entonces, soy un pecador y no puedo con esto. No puedo con esto. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque el mal está en mí, pues yo no puedo cumplir la ley. Lo que era imposible para la ley, entonces Dios lo resolvió de esta manera. Escucha, Romanos 8:3, híjole, debería sacar el marcador ahí, el marcatextos, ¿verdad? ¿Cómo lo resolvió Dios si era imposible para la ley? Porque era débil por la carne, o sea, la maldad de nosotros. ¿Qué hizo Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y Él, siendo perfecto, cumplió toda la ley. Fue el único que podía hacerlo. Así que Él hizo notoria nuestra incapacidad y puso la solución: Jesucristo. Y nos rescató. Lo envió en esa misión de rescate. ¿Para qué otra cosa nos sirve la ley? Tú puedes estudiar toda la Biblia y debemos seguir estudiando nuestra Biblia para conocer la voluntad de Dios, que es lo que agrada a Dios. Y entonces luchar por agradar a Dios toda tu vida. Y si caes, como cuando te caes en la calle, ¿alguien se ha caído en la calle aquí? Sí, también todos nos hemos caído en la calle. ¿Qué pasa? ¿Verdad? El otro día, una de mis primeras consultas que acabo de dar, ¿verdad? Es que me caí, ¿verdad? ¿Cómo te caíste? Pues llevaba unos huevos en la mano, aquí fui a la tienda y entonces casi entrando en la puerta se resbaló, ¿verdad? Y se cayó la señora. Y entonces toda la rodilla así súper raspada, ¿verdad? La herida así. Ay, caramba, ¿y qué pasó, verdad? ¿Te pudiste levantar? Dijo, no, me levanté de un brinco. Di un salto, ¿verdad? Inmediatamente. Dije, entonces, ¿cómo es que está aquí hoy, verdad? No, pues es que me duele. Pero no le importó levantarse rápido por la pena, ¿verdad? Que te da estar ahí tirado y todo. Entonces, y claro, los huevos aquí bien agarrados, la bolsa va para que no se rompieran. Pero en cuanto caes, ¿qué haces? Levántate. Si caíste, levántate. No te quedes tirado. Jesucristo ya murió por ti.
cometiste un pecado, ve y pide perdón, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Y sigue luchando. Ahora eres un hijo, una hija de Dios. Sigue luchando. Lastimaste a alguien, ve y pídele perdón también, porque pecaste contra esa persona también. ¿Puedes restituir el daño? Habías robado y pues ya te arrepentiste. Restituye el daño. Límpiate de tu pecado. Eso que podemos hacer es gracias a la muerte de Jesús en esa cruz. Y tú puedes ahora, a través de la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios para tu vida. Para tu vida. ¿Ok? Ahí está delimitado. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Bueno, es una niñera, por así decirlo. ¿Ok? Alguien que te cuida y te va llevando para que conozcas a Jesús. ¿Ok? De manera que la ley, toda la Biblia, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Claro? Ahora, la ley nos llevó a Jesucristo para que nosotros fuéramos marcados como inocentes, porque creemos en la muerte de Jesús en esa cruz por mí, en mi lugar. Y eso te hace cristiano, eso te hace un hijo de Dios. Cuando alguien te pregunte: ¿y por qué dices que eres cristiano? Pues porque voy a la iglesia bautista de San Luis. Pues no, esta iglesia no murió por ti, el pastor tampoco, tu líder menos, el discipulador, si a veces te ve y a veces no. Cristo murió por mí, por eso soy cristiano. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué otra cosa hace la Biblia por ti? Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarte. Necesitas ser enseñado. Deja de pecar. Deja de pecar. Aprende de la palabra de Dios cómo agradar a Dios. No puedes, necesitas ayuda, para eso está tu iglesia local. Y podemos ayudarte y enseñarte. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Deja que la palabra de Dios te redarguya, te incomode, para corregir. A nadie le gusta que lo corrijan, ¿verdad? Es que no debiste decir eso. Ahí vienes tú a decirme, ¿verdad? Deja que la Biblia te corrija, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo lo que hacemos en esta iglesia y lo que queremos hacer contigo? A fin de que el hombre, y por extensión la mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Es estar enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el todo en esta vida. Eso es el todo en esta vida, que tú cada día te parezcas más a Cristo. Eso va a requerir algo de parte de ti, vamos a verlo en el punto final. Punto número 3, entonces vino la demostración de esa justificación. ¿Qué hizo Dios para salvarme? ¿Qué hizo Dios para salvarme? Lo primero que hizo fue señalar la salvación que iba a ser por fe, y lo hizo desde el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Te lo digo otra vez, todo el Antiguo Testamento está señalando a la distancia, a través de los años, a Cristo Jesús. Un día el Mesías vendrá. Ese Mesías Salvador, el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, un día va a venir. Y de eso habla todo el Antiguo Testamento. Te lo puedo mostrar. Yo te puedo mostrar a Cristo Jesús en cada libro del Antiguo Testamento. Cómo va señalando desde el Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? El último del Antiguo Testamento. En los evangelios, obviamente. En Hechos, que todavía es parte de esta transición.
Están todos esos libros señalando a la salvación por la fe en Cristo Jesús, en su muerte redentora, en su muerte donde Él sacó su sangre y nos compró en esa cruz. Entonces señaló la salvación. Romanos 3, 21 y 22, nuestro pasaje, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley. Pero esa justicia de Dios fue testificada por la misma ley y los profetas. Ese es todo tu Antiguo Testamento. Cuando ahí dice ley, se está refiriendo a los primeros 5 libros. Cuando dice los profetas, se refiere a toda la lista de profetas que traes ahí en tu Biblia. Se había manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. No hay diferencia, dice ahí. ¿Ok? Entonces, yo nada más traigo aquí un ejemplo. Génesis 15, 5 y 6. Está Dios hablando con Abraham, nuestro padre Abraham. Él es el padre de la fe. Él creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Dice que Dios lo llevó afuera. Estaban en la tienda, lo llevó afuera, ¿sí? Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y entonces Abraham, dice la Biblia, creyó a Jehová, y creerle a Dios, esa promesa le fue contado por justicia. ¿Cómo ligamos esto? Bueno, es que la descendencia de Abraham somos tú y yo. Todos los millones y millones de gentes, todos los judíos que vienen de parte de Abraham, y los millones y millones de personas que han creído en Jesús a través de estos 2000 años, más los 2000 de Abraham, a través de estos 4000 años, millones y millones y millones de personas que han creído en Dios por fe. Esa es la descendencia de Abraham. Y se cumplió su promesa. Y el creerle a Dios le fue contado, dice, por justicia. Pablo entonces en Romanos 4 recuerda eso y les dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad. Nunca dudó de la promesa de Dios. Y tenía para dudar porque su esposa tenía 90 y tantos años. ¿Cómo iba a tener descendencia? ¿Cómo iba a tener descendencia? Le quiere ayudar a Dios y se equivoca y todo. No, le dije que en Sara te será dado esa promesa. La promesa vino a través de Sara. Algo imposible sucedió ahí. Un milagro de Dios. Y para nosotros eso se liga al hacer ese milagro donde Dios se hace hombre. Algo imposible de pensar. Dice, pero que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y así fue. El Hijo prometido llegó, y a través de su descendencia vino Cristo Jesús, la descendencia de Dios. Y a través de Cristo Jesús, millones y millones de personas, entre ellas tú, estás contado. Y cuenta las estrellas si las puedes contar, le dijo Dios a Abraham. Por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Todo apuntaba a Cristo Jesús. Porque dice aquí, no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe. Eso es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Tú crees eso? ¿Crees eso?
Si tú lo crees, tu fe es contada como justicia. Eres justo delante de Dios, no tienes que pagar nada delante de Él. El cual, hablando de Jesús, dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero Jesús fue entregado. Y ahí regresamos al punto, Jesús se entregó en sacrificio para rescatarnos. ¿Está pesada hoy la enseñanza? Esto es doctrina, hermanos. Esto es el fundamento del cristianismo, es el por qué te dices cristiano. Esto que estamos hablando esta mañana, ¿ok? Bueno, había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. También Dios entonces señaló nuestra condición, nuestra condenación. Nuestro pasaje sigue diciendo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos, los que ya hemos creído, pues ya no. Los que no han creído, ¿tienes amigos, familiares, compañeros del trabajo? Gente en Facebook que ni te acuerdas quiénes son, pero les diste a aceptar, como yo lo hago frecuentemente. Un chorro de gente, mucha gente que necesita conocer esto, hermanos. Ahora, yo quiero que tú conozcas esto, porque si tú no entiendes esto, lo más seguro es que no entiendes el sacrificio que hizo Cristo por ti en la cruz. Y si tú no entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo en tu lugar, tú no estás dispuesto a sacrificarte por Él. Y ahí es recíproco. Tú entiendes con cuál tipo de amor, cuán grande amor te amó Dios, y entonces tú te entregas a Él con todo. ¿No entiendes de qué forma te amó Dios? Tú no te entregas con todo a Dios en sacrificio, ¿ok? Entonces todos hemos pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿quiénes? Todos pecaron, ¿ok? Y luego señaló el camino de la salvación. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Nos dijo, ve a la cruz, ve a la cruz. Y Él señaló el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Romanos 3, nuestro pasaje 24 al 26, sigue diciendo que fuimos justificados de gratis por su gracia, mediante la redención, eso es el pago, que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente. Es increíble, yo pienso esto frecuentemente. Es increíble que la gente no quiera salvarse gratis. Pues no lo entienden, ¿verdad? Y luego a veces cuando les estamos explicando, nosotros no les explicamos esta parte. Hablamos entonces de las bendiciones que Dios puede traer a sus vidas, de que Dios te va a prosperar, de que todos tus problemas se van a acabar. Puras mentiras. Perdóname que te lo diga. Dios tiene un plan para cada persona aquí, y tal vez por algún tiempo tengas que ser probado. Tal vez por algún tiempo tengas que pasar aflicciones. Y tú lo vas a sentir como que eso no está muy próspero, que digamos. ¿Sí? Pero Dios está trabajando en tu carácter, en formarte como un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios padeció en la cruz. ¿Crees que tú no vas a padecer nada? Pero entonces vendemos, por así decirlo, el cristianismo, platicamos a otros sobre el cristianismo en ese sentido, y la gente no entiende el sacrificio que hizo Jesús por ellos en la cruz. Cuando vayas a evangelizar, yo siempre lo digo, por favor, incluye en todo lo que tú estás diciendo ahí, incluye, por favor, te lo ruego que incluyas que Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Son 4 palabritas. Y explica eso. Fuiste justificado gratuitamente.
con la mira entonces de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Jesús sea el justo y también el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea, tú y yo. Hebreos 9:11, hablando ahora directamente a judíos, tú entiendes, ellos entienden el sacrificio de becerros y todo que hacían. Dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ahí donde ellos hacían los sacrificios, es perfecto, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre en sacrificio, por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Él pagó por ti para que tú seas de Él por la eternidad. Y aquí, hermanos, este es el siguiente principio básico de la salvación. Tienes la salvación por gracia, tienes la seguridad de la salvación y tienes la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Él pagó una vez y para siempre y obtuvo eterna redención para ti y para mí. El que está en Cristo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Se pierde la salvación? No. ¿Cómo vas a perder algo que tú no ganaste? Dios no es alguien que te da y luego, no, a ver, dámelo de regreso, y te lo quita. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Tú no hiciste nada para ganártelo, no puedes hacer nada que te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Él pagó una vez obteniendo eterna redención para ti. Colosenses 1, 3 y 14, el cual, hablando de Jesús otra vez, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No tienes nada que hacer en cosas que son del diablo. Él te liberó de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo, hablando que Dios hizo eso en Jesús, ¿ok? Por eso decimos que cuando nosotros vivimos en pecado, no es que hiciste un pecado una vez y bueno, sino que ya te acostumbraste a estar viviendo en pecado siendo un hijo de Dios. Si tú te acostumbras a vivir en pecado siendo un hijo de Dios, la Biblia dice que eres como una, perdón, pero así dice la Biblia, como una puerca lavada. Una puerca lavada. ¿Qué pasa con los puercos cuando los lavas? No sé si lo has visto tú. Un día que vayas y veas un puerquito, a ver, lávalo, para que veas lo que hacen los puercos. ¿Verdad? ¿Quién ha visto eso? Ok. Tú lavas al puerco, ¿verdad? Le echas agua, así yo le echaba agua a unos puercos que teníamos cuando era yo niño, y que luego nos los comíamos a fin de año. Pero le echabas así con la manguera el agua, ¿verdad? Y el puerquito bien feliz. Pero ¿qué hacía inmediatamente cuando yo le dejaba echar el agua? Se tiraba al lodo y se revuelca en el lodo. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Perdón que te lo diga así, pero la sangre de Cristo te compró. Tú no puedes ser una puerca lavada que se lava y luego se revuelca en el lodo. Jóvenes, por favor, adultos, por favor, aquí. Niños, ¿verdad? Adolescentes. No estés jugando, Dios no está jugando con tu vida. Él pagó, Él murió por ti como para que hagas eso, ¿verdad? En quien tenemos redención, otra vez pagó por su sangre y con su sangre el pecado de todos. Romanos 3, 24 al 26 dice en nuestro pasaje, a quien Dios puso como propiciación, eso es en lugar de propiciar, es pues yo quisiera que, no sé, Miriam y Clinton se cambiaran de lugar, ahí estarían propiciándose uno al otro, o sea, en su lugar entró uno por el otro, ¿verdad? Entonces Jesús entró en nuestro lugar a la cruz, entró en nuestro lugar y tomó la ira de Dios. Eso es propiciación, ¿ok? Bueno, Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia
Y entonces, ahí en ese mismo versículo está sangre, la palabra. Entonces pudo pasar por alto en su paciencia los pecados de todos. Y los pasa por altos, los pasa por altos. Déjame concluir entonces con la última parte. Ahora has entendido la muerte de Cristo Jesús como un sacrificio en la cruz por ti y por mí. Espero que así haya sido. Si te quedan dudas, gracias a Dios lo estamos grabando. Ve a Facebook, entra al día de hoy, recorre toda la alabanza si te quieres saltar la alabanza. Llega el mensaje y vuelve a escucharlo. Pero ahora, una vez que tú has entendido el sacrificio de Cristo Jesús por ti y por mí, ahora viene nuestra parte, nuestra dedicación, ¿ok? ¿Qué debo hacer en respuesta al sacrificio? ¿Qué debo hacer en respuesta al sacrificio? Bueno, primero, considera la salvación como preciosa, como algo preciado, algo de gran valor, algo de gran valor. ¿Qué es lo más valioso que tú conoces en cuanto a cosas? No sé, un auto tal vez. Bueno, más valor que un auto, pues son 2 autos de esos, ¿verdad? No sé, yo una vez entré a una casa de un rico, hace muchos años, era fabuloso, ¿verdad? Un amigo tenía a su papá que trabajaba de peón ahí, nos llevó un día, hace años, me estoy acordando precisamente ahorita, pero era increíble, ¿verdad? La casa, wow, ¿verdad? Y tenía mucho recuerdo ahorita, tenía mucho de no acordarme de esto, un cuerno de elefante, muy mal eso, pero cuesta millones, ¿no? Y entonces un cuerno de elefante labrado, con incrustaciones de oro, no, eso estaba de locos. Yo lo vi con mis ojos, ahí lo tenían. No hay nada más precioso que la salvación de Cristo Jesús para ti y para mí. Debes valorarlo tanto. Tal vez debieras valorarlo mucho más que a alguien que amas en este mundo, más como a nadie, ¿verdad? Pueden ser tus papás o tus hijos o tu esposa, no sé a quién amas tanto. Bueno, más allá deberías amar a Jesús por lo que hizo por ti y por mí en la cruz, lo que hizo por ti en la cruz. Romanos 3, 27 al 28 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Te vas a jactar porque eres cristiano, porque eres salvo? Queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley. Entonces ahora lo llama la Biblia la ley de la fe, que es todo lo que te he estado explicando. Esa es la ley de la fe. Concluimos, dice, mira, Pablo también sabe que yo ya estoy por concluir. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Claro, ¿verdad? Ahí ya concluyó Pablo. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hebreos 10, 29. Si tú entiendes esto el día de hoy, bueno, necesitas valorar lo que Jesús hizo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, esta salvación no solamente es preciosa para ti, es algo precioso que puedes compartir. ¿No te gustaría que toda tu familia estuviera aquí? Mira, yo estaba bien contento el domingo pasado porque vi familias completas aquí en la iglesia. Familias completas, y hoy veo algo muy igual a lo que vi la vez pasada, ¿verdad? Familias completas llegando a la iglesia. Eso es algo maravilloso. Pero a lo mejor tienes más familia, a lo mejor tienes un chorro de primos que quisieras tal vez que fueran salvos, que llegaran al cielo y recibieran allá la vida eterna, ¿verdad? Bueno, la recibes desde aquí por la eternidad. Que pudieran tener acceso al perdón de sus pecados, que Dios les permitiera creer
Es algo tan preciado que tú puedes compartir. Lo puedes compartir con tu prójimo, o sea, con las personas que están alrededor de ti, la gente con la que trabajas, tu vecino, ¿ok? Tus familiares, tus amigos, tantas y tantas personas. Felipe nos enseñaba, ¿verdad? Que tú tienes un círculo de influencia que yo no voy a poder alcanzar. O sea, ni me dejan entrar a la BMW. O sea, es que conozco a Gaby. ¿Quién es Gaby? Aquí como 20 Gabys. ¿Verdad? Sáquese. ¿Verdad? No te dejan ni entrar, pero tú tienes un gafet que te deja entrar, por ejemplo, a esa empresa, que a nadie más le van a dejar entrar. Tú tienes la influencia ahí. A la escuela, ¿verdad? Tampoco, yo no conozco a tus compañeros, a tus amigos. A muchos de ustedes no conozco a su familia, el resto de su familia, pero tú sí. Y debemos compartir este mensaje. He pensado ahora que he entrado a un negocio también diferente, he pensado ahora que el punto es, o el problema es esto de compartir, el problema es que no tenemos un plan. Creo que ese ha sido el problema, la motivación y el plan. Hemos entendido que Jesús murió por mí, qué padre que yo ya me salvé, pero qué tal llevarle esto a otras personas. Si tan solo invitáramos, ni siquiera te estoy diciendo que expliques todo esto que yo expliqué hoy, si tan solo invitáramos a alguien a la reunión o a la iglesia, invítalo. Deja que Dios trate en su corazón, Dios hable con él, pero invítalo siquiera a la iglesia, invítala a la iglesia. Necesitas un plan. ¿Qué tal si te pones, como en ese negocio que yo acabo de entrar, unas 4 personas a las que les platiques sobre Jesús al mes? Ni siquiera es tanto, ¿verdad? Al mes. Sé de personas que dijeron, no, yo cada día tengo que predicarle por lo menos a una persona, compartirle esto a una persona. Necesitamos considerar que esta salvación es para todas las naciones. Romanos 3, 29 al 30, nuestro pasaje dice que si eso fue solamente para los judíos, pues no, ¿verdad? Dios es también el Dios de los gentiles. Dios es Dios también de los que no le conocen. Ciertamente, dice ahí, también de los gentiles. Bueno, incluso hay muchas personas que venían a esta iglesia y ya no vienen. Y tú los conoces. Una llamadita, ¿verdad? Oye, ¿cómo has estado? Y todo, ven, te invito a la iglesia, te invito a un café, vamos a comer a la casa y deja que abran su corazón. ¿Ok? Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y por medio de la fe a los que no son judíos. ¿Ok? Hechos 4:11 dice que este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra principal de una edificación se le llamaba así, la piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra del ángulo de esta iglesia. Yo quito a Jesucristo de la ecuación, esta iglesia se acabó, ¿verdad? Pero en ningún otro hay salvación. Y eso yo quisiera que te llevaras en tu corazón esta noche, esta tarde, ya se me hizo noche. Que te lleves en tu corazón hoy haber escuchado que en ningún otro hay salvación. ¿Y qué van a hacer esos millones de personas que no conocen a Cristo? Y yo vuelvo al punto de misiones, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los miles de personas que hay en Aguascalientes que no conocen al Dios verdadero. Pues por eso estamos haciendo la obra hacia allá y esta iglesia va a intervenir ahí. Y lo hacemos porque hemos entendido lo que Dios hizo por nosotros y queremos compartirlo a otros. Y yo quisiera repetir eso en diferentes ciudades, ¿verdad? Y un día alcanzar a Valles, que sé que me están viendo allá, y un día alcanzar Querétaro, y un día alcanzar León, y pues todos los pueblos que por donde voy pasando, dice la canción, ¿verdad? Y pueblos que voy pasando, Río Verde, ¿verdad? Y ahí, pues ya dijimos que vamos a ir a echarnos un clavado a Puente de Dios, a la Media Luna, ¿verdad? Todo ahí. ¿Tú crees que en la Media Luna no necesitan cristianos
buenos cristianos que sepan predicar de la palabra de Dios. En ningún otro van a encontrar salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Padre, que tú lo encontraste, pero no hay otro lugar donde encontrar salvación más que en Cristo Jesús. Y esa es responsabilidad de nosotros. Así que considera la salvación, pues también para todas las naciones. Y hacer eso, mis hermanos, concluyo con esto, hacer eso va a requerir tu propio sacrificio. Jesús murió por ti. Así que los que vivimos ya no debemos vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Se requiere sacrificio. Y es ahí donde yo les platico, ¿verdad? Algunos que pues no son mensajes muy alentadores, ¿verdad? Cuando yo te digo sacrifícate por Cristo. Sacrificarte va a hacer que pues tú pierdas la pena o que se burlen de ti al hablarle a tus amigos, a tus compañeros, a tu familia. La familia incluso se burla más de ti porque te conocen súper bien. Ay, en serio, ya te hiciste muy aleluya, te dicen, ¿verdad? Ay, muy santo ahora. Ay, aguas, ahí viene el santo, ¿verdad? Y se burlan de ti. Es parte del sacrificio. En otros países hasta los andan matando. Te hacen tu funeral, la misma familia te hace el funeral y te corren de su casa. Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, confirmamos la ley. Y es ahí donde tú y yo entramos en juego. Nosotros, aunque no somos justificados por la palabra de Dios, sí tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a todo el mundo y vivirla nosotros. Cada día, cada día. Eso es lo que hace una iglesia fuerte. Sí, las amistades y el sentirnos familia y el ayudarnos unos a otros, pero más allá de eso, es que cada persona sea transformada por la palabra de Dios en un hijo que se parece cada vez más a Jesús. Y eso fortalece la iglesia. Y la iglesia se hace fuerte. Y nunca faltan nuevos llegando a la iglesia. Nunca faltan nuevos. Yo llevo el conteo, ¿verdad? Y cuento a la gente porque la gente cuenta. Y entonces quiero saber quién vino, quién no vino. Y luego los buscamos de por qué no vinieron y así. Pero nunca debe faltar, pues vino este nuevo. Si estamos haciendo eso, estamos bien, ¿verdad? La gente sigue compartiendo. Mi problema a veces es que veo uno nuevo, dos nuevos, cuando somos 100 personas aquí, ¿verdad? Si cada año, ni siquiera se dice cada mes o cada semana, si cada año nosotros, cada uno de los que estamos aquí, trajéramos a alguien nuevo, cada año seríamos, en lugar de 100, seríamos 200, ¿verdad? Al siguiente año seríamos 400, porque los 200 ahora trajeron a alguien. Al tercer año ya, esto se multiplicó, ¿verdad? 800 personas compartiendo el amor de Dios, alcanzando al mundo. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que no vamos a invalidar la ley, no la vamos a tirar a la basura. Y si la tienes allá arrumbada, llega hoy y toma esa Biblia, desempolva la verdad, ve dónde ibas y dale. Y ponte a cuentas con Dios. Si tú has pecado, arrepiéntete. Cristo ya murió por ti. Así que ponte a cuentas con Dios y dale para adelante. Levántate y dale para adelante. Y compartamos del amor de Cristo con otras personas. Si Jesús murió por nosotros en esa cruz como un sacrificio, nosotros no nos queda más que sacrificarnos también por Él. Y eso te va a costar todo. Amén. Gálatas 6:14, lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Vamos a orar.
Sé que son palabras fuertes, Señor, y que son entender la muerte de tu Hijo en esa cruz. Nos lleva así a amarte más, pero nos debe llevar también, Señor, a una entrega total a ti. Yo te pido por cada persona que escuchó este mensaje, Señor, que podamos entender cómo es que tú nos compraste por precio. Que podamos entender, Señor, claramente cómo el amor y la justicia se reunieron en esa cruz para llevarnos a ti. Y que en ningún otro hay salvación más que en la muerte de tu Hijo y su resurrección. Gracias por habernos hechos una persona nueva. Gracias, Señor, porque en medio de los problemas ahora te tenemos con nosotros, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, y hemos recibido de ti bendiciones y muchas bendiciones que a veces sobreabundan, pero también podemos poner nuestra confianza en ti en medio de situaciones difíciles. Esa es la gran bendición de ser un hijo tuyo. Te pido perdón si hemos pecado, Señor, si hemos hecho cosas que están mal, el mal está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar bien contigo, a agradarte con nuestras vidas. Perdónanos, Padre, si hemos fallado. Ayúdanos a levantarnos, Señor, esta mañana y levantarnos como unos hijos que quieren agradarte a ti solamente. Sé que tú nos perdonas, Señor. Llévanos más allá. Llévanos, Señor, de vuelta a esa cruz y permítenos, Padre, traer toda la enseñanza de la cruz a nuestra vida diaria, que podamos vivir a esa sombra de la cruz y vivir anclados en esa colina, Señor, no apartados de ti, sino viviendo ahí una vida de humildad, una vida de amor y una vida de sacrificio, Padre. Yo te lo pido para esta iglesia, Señor, te lo pido para que podamos alcanzar otros lugares y poder ser así llamados tus hijos. Doy gracias, Padre, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.